Se cumplen 22 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre, pero ¿de qué manera estos atentados impactaron el mundo? Lo analizamos a esta hora con el señor Damián Sichero. Él es analista internacional y profesor universitario de la Universidad Católica de Argentina. Un placer saludarle, señor Damián. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted por atender a este llamado. Y la pregunta con la que comenzamos este segmento, ¿cuál fue el impacto de estos atentados y de qué manera cambiaron la geopolítica mundial? Bueno, a ver, los atentados son en un momento muy particular, porque en los 10 años previos al ataque, nosotros vivíamos en un mundo que en las relaciones internacionales decimos era unipolar, ¿no? ¿Qué significa esto? Que había una sola potencia, Estados Unidos justamente, que era la que de alguna manera, no vamos a decir dominaba, pero sí tenía el mayor poder en el mundo. Antes de eso, durante la Guerra Fría, el mundo podríamos decir que era bipolar, porque estaba Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué explico esto? Porque cuando se producen los atentados, Estados Unidos era visto como el país más poderoso del mundo, un país que no podía ser atacado, que era muy fuerte, que era muy difícil que sufriera algún tipo de ataque de cualquier sentido. Entonces, cuando se observa lo que pasa el 11S, toda esta idea que se tenía, ¿no?, de un hegemón que era, digamos, invulnerable, se cae a pedazos instantáneamente, y el mundo empieza a dudar de alguna manera si realmente Estados Unidos era la potencia que uno creía que era. Pero bueno, inmediatamente Estados Unidos da una respuesta muy fuerte a lo que son los atentados y termina confirmando que ellos seguían siendo la potencia predominante. Principalmente hacen dos cosas que para mí es lo más importante a destacar. Lo primero es que 2, 3 semanas después del atentado atacan Afganistán, ¿no? La invaden, la bombardean y rápidamente logran derrocar al gobierno talibán que había en Afganistán, dando una muestra de poder increíble, ¿no? Como por decirlo de alguna manera un poco más vulgar. Bueno, ustedes nos atacan, nosotros inmediatamente logramos reponernos. Y el segundo hito es que, bueno, después del atentado se generó una gran crisis económica en Estados Unidos. Recordemos que los atentados es en la región de donde está Wall Street, todo el mundo de las finanzas. Pero Estados Unidos rápidamente dio una prueba de resiliencia y automáticamente tomó medidas como para que la economía no se cayera, la población se sintiera segura. Entonces, en ese sentido, le permitió demostrar que ellos seguían siendo la gran potencia mundial. Fíjese, señor Damián, tras estos 20 años, esta invasión a Afganistán y presencia en Medio Oriente, la guerra en Irak y esta salida muy cuestionada de Estados Unidos de Afganistán, de la administración de Biden, pero que además se comenzó a negociar durante el gobierno de Donald Trump, ¿sigue siendo el terrorismo internacional el enemigo del mundo? Bueno, es muy interesante esa pregunta porque durante mucho tiempo Estados Unidos puso al terrorismo como su principal enemigo. Recordemos que el presidente Bush automáticamente declara lo que es la guerra contra el terrorismo y como usted muy bien está comentando, Estados Unidos invade Afganistán y un par de años después invade Irak porque para ellos la preocupación pasó a ser el enemigo terrorista, ¿no? Hasta antes de los atentados del 11S nosotros vivíamos en un mundo donde el principal enemigo de un país era otro país. Había guerras entre estados, guerras estatales, etcétera. Después del 11S, el enemigo de cualquier país poroso pasa a ser un actor que es muy difícil de saber dónde está ubicado, ¿no? Porque los grupos terroristas son muy pequeños, están dispersos en todo el mundo, es muy difícil poder encontrarlos, atacarlos. Entonces, bueno, Estados Unidos apunta a esos grupos durante muchas décadas, pero si uno empieza a ver ahora cómo está el mundo 20, 22 años después de los atentados, estamos viendo que comenzamos a volver al mundo pre-11S, ¿no? Anterior a los ataques del 11 de septiembre. Si uno mira los principales temores de Estados Unidos hoy en día, son nuevamente los estados. La principal preocupación de Estados Unidos es Rusia y China. Uno puede leer cuando los diferentes funcionarios hacen declaraciones o sacan comunicados, donde los estados nuevamente es la principal amenaza para Estados Unidos. Y otras cuestiones un poco más globales, como pueden ser, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático. Pero el terrorismo, aunque sigue siendo preocupante para Estados Unidos y para cualquier país, ya no ocupa el ranking número uno en cuanto a los temores que le genera a una administración, en este caso la de Joe Biden, y esto quedó reflejado justamente en el retiro de Estados Unidos de Afganistán. Si ellos creyeran que la principal amenaza sigue siendo el terrorismo,
no se hubieran retirado de esa región, donde hoy nuevamente gobiernan los talibanes. Señor Damián, muchos analistas hablan de la configuración de un mundo multipolar. ¿Hasta qué punto los atentados del 11 de septiembre impactaron en la pérdida de influencia de Estados Unidos y en la reconfiguración de este nuevo orden mundial, según plantean muchos analistas? Bueno, como yo le comentaba recién, antes del 11S vivíamos en un mundo unipolar, ¿no? Un solo país tenía el gran poder. Y la respuesta de Estados Unidos, automática al 11S, termina siendo, digamos, de alguna manera positiva para reforzar esta idea de que era el país más poderoso del mundo. Pero a medida que avanzó el tiempo, algunas decisiones han perjudicado a Estados Unidos. Yo le puedo dar muchos ejemplos, pero para mí más concreto es que Estados Unidos empieza a invertir muchísimo dinero en lo que son armamento, ejército, para invadir estos países como Afganistán e Irak, y al mismo tiempo para reactivar la economía tras la crisis del 11S, comienzan a bajar impuestos, y año tras año Estados Unidos pasa de tener un superávit fiscal a tener un déficit fiscal, ¿no? Todos sabemos que cuando un país tiene déficit está perdiendo dinero, y esto empieza a generar problemas como inflación y otras cuestiones que afectan a la economía en general. Y entonces Estados Unidos empieza ya a perder poder interno económico, a lo que se suma que toma algunas decisiones polémicas. Porque tenemos que recordar, la invasión a Afganistán estuvo respaldada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero la invasión a Irak no estuvo respaldada por el Consejo de Seguridad. Es una decisión unilateral de Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto? Estados Unidos terminando una señal de, bueno, nosotros actuamos como queremos, pese a que nos apoyen o no. Y eso hace que muchos países comiencen a mirar con cierto recelo a cómo Estados Unidos estaba actuando y deciden no apoyarlo completamente en todas las decisiones que tomó en ese momento. Y a medida que van pasando los años, muchos países se sienten incómodos en la forma en que Estados Unidos actuó. Quizás un caso muy claro es el de Rusia. Tras los atentados del 11S, Rusia coopera con Estados Unidos, y a medida que observa que Estados Unidos empieza a tomar decisiones sin tener en cuenta a Moscú, el Kremlin empieza a pensar, bueno, Estados Unidos no está cooperando con nosotros como nosotros con ellos, por lo tanto vamos a empezar a alejarnos. A esto le sumamos el surgimiento de potencias como China, con un crecimiento económico enorme en los últimos 10, 15 años, Japón, la India, la Unión Europea. Y bueno, todas estas cuestiones han hecho que el tablero se comienza a balancear. Definitivamente Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo, tiene el país más grande del mundo, el ejército más grande del mundo, un poder de influencia impresionante, pero ya no puede, por decirlo de alguna manera simple, hacer lo que quiera. Y hay regiones, como en Asia, donde tiene que consultar a otros países, como la India, como China, en Europa del Este, que tiene que, obviamente, ahora dialogar con Rusia, para poder llegar a alguna forma de decisión que antes la tomaba unilateralmente. Señor Damián, yo le quiero agradecer por este análisis y este diagnóstico tan completo del impacto que tuvieron los atentados del 11 de septiembre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Conversábamos, amigos, con el señor Damián Sichero, analista internacional y profesor universitario de la Universidad Católica de Argentina, sobre el impacto que tuvieron los atentados del 11 de septiembre hace ya 22 años y de qué manera cambiaron al mundo. Le quiero agradecer a toda nuestra audiencia de Ampliamente por acompañarnos en todo este recorrido histórico y este retrato de lo que significaron estos atentados que cambiaron por completo la historia mundial. Me despido por hoy de ustedes, pero les invito a que nos acompañen a una nueva edición de Ampliamente. Feliz noche a todos.